Hablemos del tema con Manuel Balcázar, especialista en inteligencia y seguridad nacional, director de MB Consultores. Manuel, como siempre, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Un gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio. Gracias. A ver, ¿qué significa esta detención? Decía yo hace rato, Manuel, que a lo mejor lo querían detener y no lo querían detener, ¿no? Como suele pasar con Claro. personajes de esta naturaleza. Hablará, contará todo lo que sabe, hablará de la persona que asesinaron también, ¿no? De Marina, con toda la información que tenía. Llegará el asunto ante el exsecretario de Marina, llegará ante a políticos mexicanos de altos vuelos, o más bien ahí ya lo traemos y ahí se acabará todo. Bueno, es difícil identificar la ruta que puede tomar este caso, pero sin duda su detención es una detención de muy alto impacto, porque Ajá. este contraalmirante Fernando Farías, pues era como el eslabón perdido que hacía falta, y los familiares lejanos que señalaba la presidenta Sheinbaum, pues se están acercando. Ahora, da la impresión que Fernando Farías, junto con su hermano José Manuel, a pesar de tener un alto rango en la Secretaría de Marina, pues eran parte de los autores materiales, pero habría que ver si hay, y cabe la pregunta, me parece a mí, si hay uno o unos autores intelectuales de esta operación a gran escala, porque estamos hablando de grandes volúmenes de huachicol que se introducían al país de manera ilícita, lo cual, por más jerarquía que tuvieran este par de almirantes, no alcanza para descargar los buques, para distribuirlos. Logísticamente es muy complicado si no se cuenta con una red mucho más amplia que me parece no termina con ellos. Y dado el parentesco político con el exsecretario de Marina, Ojeda, pues creo que sería muy sano que él participara, por lo menos en calidad de testigo, porque hay este parentesco político lejano, si se le quiere ver de esa manera, pero está el parentesco político y está también la declaratoria del almirante Guerrero, pues señalando a este par de delincuentes muy concretamente, y después es asesinado. Entonces creo que por lo menos en calidad de testigo tendría que estar el exsecretario de Marina compareciendo ante las autoridades. Y a partir de eso ver cuáles son los alcances de esta red, que también me parece a mí pues tiene mucho que ver en tanto la participación de elementos de la Secretaría de Marina en la operación de las aduanas. Ese punto también es muy importante, y recordemos que cuando se dijo que iban a estar a cargo de estas instalaciones de tipo estratégico, era justamente por su probidad, por su honestidad, por su incorruptibilidad, y ya vimos que no es así. Entonces esta detención es muy relevante y me llama la atención que siguió una ruta muy similar a la de Hernán Bermúdez Requena de la Claro, Barredora, claro. donde salen por Centroamérica exactamente y llegan al Cono Sur. Digo, evidentemente no se iban a ir a Estados Unidos, eh, posiblemente pensaban desde el Cono Sur tomar algún vuelo a Europa o a África, que también ahí hay conexiones importantes de los cárteles, principalmente el de Jalisco Nueva Generación, con el que habrían estado vinculados en estas grandes operaciones. Y lo que estamos viendo pues es ese patrón de irse hacia Sudamérica. Llama la atención también que esta cédula de identidad personal que presenta apócrifa el almirante Fernando Farías, pues está expedida en diciembre del año pasado, y con eso pues llega a la Argentina, y habrá que ver qué información van a obtener las autoridades argentinas de sus actividades delictivas en ese país, y posiblemente también compartan información con las autoridades de Estados Unidos, porque llama la atención en el mensaje de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, que señala pues esta ruta que tenían desde Estados Unidos hacia México del contrabando escondido en aceites. Entonces es evidente que Estados Unidos también tiene un interés afectado. Recordemos el caso de las terminales Arroyo y la familia Jensen, que son los primeros detenidos Claro. en Estados Unidos por un caso de huachicol, y en tanto se pueda obtener esa información y se corrobore con la contraparte mexicana, pues es en la manera en que se podrá ver si esto escala o se tratará de matizar y decir, pues ya agarramos a los máximos responsables y ahí queda la cosa. Pero creo que profesionalmente la justicia mexicana tiene que ir más arriba y pensar
en este par de hermanos como unos autores materiales, no los intelectuales, que eso es lo más relevante para poder desmantelar estas redes de huachicol. Oye, ¿habrá tenido el pues ahora sí que ex contralmirante, porque supongo que lo darán de baja, ¿habrá tenido apoyo de algún cártel para salir en todo este movimiento? Pues yo pensaría que sí, Sí, por la presencia tan importante que tienen en la frontera sur y los movimientos ilegales con los que él se desplazó y la necesidad de recursos, me imagino, en efectivo para poder hacer el desplazamiento. Y recordemos que durante el sexenio pasado, el cártel de Jalisco Nueva Generación, en sus expresiones de la Barredora y cártel de Chiapas en Guatemala, pues controlaba las zonas de Tabasco y Chiapas en la franja fronteriza, y creo que ahí habría una posibilidad importante de que lo hayan, si no apoyado, por lo menos permitido o facilitado el tránsito por esa zona, primero hacia Guatemala, luego a Colombia y ya por su propia cuenta posiblemente hacia Argentina. oye, la otra, más allá de la Secretaría de Marina, que eso de suyo es muy rudo, ¿no? ¿Por qué? Porque dijimos que ahí no iba a pasar corrupción ni nada, ¿no? Si recordamos la narrativa de López Obrador, ¿no? Ahí no hay corrupción por ningún motivo. ¿Por dónde presumes, qué áreas presumes que eventualmente pase también todo este asunto por áreas de gobierno, por áreas de la política, quizás para decirlo de manera más precisa? Sí, indudablemente pasa por la Secretaría de Hacienda, por aduanas y por el SAT, Claro. eventualmente en la UIF. Recordemos que es hasta esta administración que se pone a cargo de la UIF un perfil profesional de investigación policial, porque anteriormente todos los titulares de la UIF, siendo el último y más destacado Pablo Gómez, pues tenían cero experiencia en la inteligencia financiera, en la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Y bueno, el otro responsable también, Santiago Nieto, que tenía pues un perfil más de leyes, resultó acusado también de haber extorsionado empresarios y fue destituido en medio de un escándalo de un derroche excesivo de recursos. Entonces, estos tres componentes de Hacienda me parecen muy importantes porque es donde se mueven muchas cosas. Y pensaría también que en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, sobre todo por la parte logística, no puedes mover tanto volumen de combustible por las carreteras nacionales sin que nadie se dé cuenta, Claro, y claro. habría pues un padrón importante, Ujú. más toda la parte portuaria. Entonces, por eso creo que también ahí habría una posibilidad que se habrían hecho de la vista gorda para que no se Ujú. detuviera este flujo de huachicol. ¿Tendrá algo que ver con la barredora y el huachicol fiscal acá, lo que fue en Tamaulipas? Pues directamente no encuentro una asociación, sin Ajá. embargo, hemos visto durante la administración anterior que mucho del huachicol fiscal fue para el financiamiento de campañas políticas. Entonces, creo, y si vemos que uno de los máximos responsables, que fue Hernán Bermúdez Requena, nombrado por Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco y exsecretario de Gobernación, y ex aspirante a la candidatura para la presidencia de la República, pues pensaría que sí, sí hay estos vasos comunicantes de obtener dinero del huachicol para financiar campañas, permitirle carta blanca al crimen y a partir de ahí no solo financiar las campañas, sino pues empezar a acumular riquezas y empezar a ocupar y aprovechar ilícitamente todas las áreas que tiene el Estado mexicano en materia energética. ¿En qué crees, hacia qué perspectiva crees que se mueva todo esto, Manuel? Bueno, creo que tendría que haber una revisión muy importante también en la parte de financiamiento de campañas políticas, sobre todo porque estamos en la antesala de la Ujú. elección intermedia. Entonces es muy importante blindar esto. También creo que los personajes vinculados a grupos políticos tendrían que estar pensando en dar alguna explicación. Eso es como el mundo ideal. El mundo real, yo creo que se va a tratar de dilatar lo más que se pueda, de decir un par de explicaciones, de correr a alguien, de meter a la cárcel a alguien más. Está prófugo también un capitán, me parece que es el capitán Solano, si no mal Sí, sí, recuerdo. sí, sí. Este, y bueno, pues ya lo encontramos y ya con eso terminamos y a lo mejor a Hernán Bermúdez
le dan un par de años y como que hasta ahí pensaría que se quede. Sin embargo, aquí hay un factor muy importante también, que es la presión estadounidense sobre las estructuras criminales mexicanas que hemos estado viendo en las últimas semanas. Tiene mucha actividad. Hubo pues una como fricción o desencuentro que dijo ayer la vocera de la Casa Blanca sobre el gobierno de México. Entonces, también hay, si hubiera esa presión, puede ser que empecemos a obtener información por parte de Estados Unidos que obligue a México, si no bien a iniciar juicios y sanciones legales, pues sí por lo menos dar alguna explicación medianamente creíble a la opinión pública para justificar por qué estas personas habrían podido operar durante 6 años con total impunidad, porque como hemos estado viendo, las investigaciones que se dan para desmantelarlos y cerrarle la llave a los ductos del Huachicol, pues toman más de 6 meses. Entonces sí nos queda claro que actualmente se está haciendo algo, pero no en el pasado, y ahí tendríamos que ver cómo se dan los movimientos también en la arena política, y es importante rescatar los cambios en la titularidad del partido en el poder de Morena, y vemos cómo se da este recambio, cómo quedan las fuerzas, y eventualmente muchos se van a quedar sin candidaturas, eso también me queda claro. Te mando un gran saludo, Manuel. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Que tengas buena noche. Igualmente, Javier, bonita noche. Hasta Gracias. luego.